Amigos, amigas, en esta tarde, en este día domingo, día del Señor, gracias por hacerse el tiempo para acompañarnos en la predicación del Evangelio. Para ello les voy a invitar a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 53, el libro de Isaías, el capítulo 53. Este libro aproximadamente fue escrito 700 o 750 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Pero vamos a leer el pasaje y podemos claramente ver como si la persona estuviera escribiendo en el momento exacto donde sucedieron los hechos, 750 años en el futuro. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta ahí por el momento la palabra de nuestro Dios, y decir que este capítulo se hizo una especie de experimento en las calles de Jerusalén, ya que los israelitas no reconocen al Señor Jesucristo como el Mesías. Por eso es que los judíos, los israelitas, están esperando la venida del Mesías, todavía lo esperan. No reconocen a nuestro Señor. Más allá de que haya sido un rabino, hasta ahí solamente le reconocen. Bueno, el experimento consistía en leer este capítulo a los transeúntes, a personas conocedoras de lo que es el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, y luego de leerlo, preguntarle: ¿de quién cree usted que está hablando este pasaje? Y algunas de las personas se sonreían porque sabían para dónde iba la pregunta. Se sonreían porque ellos, al ir leyendo texto por texto, se les venía a la mente lo que pasó con el Señor Jesucristo, pero no querían que de sus labios saliera la respuesta correcta.
No querían dar la respuesta. Los entrevistadores le preguntaban, ¿a quién cree usted que se está refiriendo este pasaje? Sin decirle que era Isaías. ¿Y sabe qué? Es sorprendente. Cada uno de los detalles, cada una de las características que se menciona en este capítulo nos habla del Señor Jesucristo, nos habla de los sufrimientos de nuestro Señor, de lo que Él tuvo que padecer, humanamente hablando y también espiritualmente hablando, cosas que nosotros no podemos imaginarnos. 3 horas de oscuridad que hubieron en la crucifixión. Y comienza con la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el Evangelio es un mensaje. El Evangelio no es una religión. No somos evangélicos. El Evangelio es un mensaje, y un mensaje que tiene que ser creído, como dice aquí. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y en esta tarde puede haber una persona que todavía no crea el mensaje de salvación. Tal vez hay personas que durante toda su vida han escuchado la palabra del Señor, saben los himnos que hemos cantado, tal vez lo tararearon con nosotros, lo cantaron con nosotros, pero no son salvos todavía. No han creído el mensaje. Se lo saben. El raciocinio humano es capaz de saber algo, pero no de depositar la fe en el mensaje, que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y comienza a describir a nuestro Señor, y se le menciona en el versículo 3, despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Nuestro Señor Jesucristo pasó por muchas cosas injustas. Los hombres no tuvieron compasión de Él. Cuando le castigaron como malhechor, con sentencias injustas, con testigos falsos, no tuvieron piedad, no tuvieron misericordia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Hay personas que han experimentado el dolor, el sufrimiento de distintas maneras. Pero ¿quién podría decir que ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? El creador del mundo viniendo a este mundo. El creador de los hombres siendo despreciado por los hombres. Este mundo fue cruel con nuestro Señor cuando anduvo en este mundo. No le respetó. Los hombres se admiraban de su doctrina. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, decían sus mismos enemigos. No hallaban de qué acusarle. Por eso idearon engaños contra nuestro Señor. Varón de dolores, experimentado en quebranto, una y otra vez, desechado por su pueblo. En Nazaret, donde se había criado, luego de abrir las escrituras en la sinagoga, fue llevado fuera y lo trataron de despeñar de una altura, lanzarlo. Ese fue el pago de su pueblo. No pudo hacer muchas señales allí por la incredulidad que había en el corazón de ellos. Nazaret, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y por qué sufrió el Señor? ¿Por qué fue herido él? Fue menospreciado, dice el versículo 3.
y no le estimamos. Y nos menciona el profeta a nosotros también en este versículo, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amigo, si no crees en el Señor Jesucristo, si estás todavía mirando la salvación desde lejos, estás en esta condición como que escondes de él el rostro. ¿Sabe que la gente se escondía? Y esta fue la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso sucede. ¿No te ha pasado que cuando no conocemos al Señor, tratamos de alejarnos de Él? Porque al acercarnos a Él, comenzamos a ver la oscuridad que hay en nuestra vida, que hay en nuestras obras, en nuestros actos, en nuestros hechos, que son de continuo solamente el mal. Entonces, mejor nos quedamos de lejos, mirando todas las cosas espirituales de lejos, y tenemos temor de acercarnos a las cosas de Dios. Pero el Señor quiere que nos acerquemos. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Venid luego y estemos a cuenta. Y en palabra de otro profeta dice, buscadme y viviréis. El Señor no quiere que escondas de Él el rostro, no quiere. Quiere que te acerques, que vengas a Él, que tendrá misericordia de ti al acercarte a Él, así como tuvo misericordia con nosotros. No pienses de ninguna manera que somos salvados por nuestras obras o por nuestro comportamiento, de ninguna manera. El Señor vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor me salvó. El Señor perdonó mis pecados. El Señor me dio una nueva vida. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, amigo, amiga. Puede perdonar tus pecados. Él pasó todo esto que estamos leyendo aquí, menospreciado, experimentado en quebranto, despreciado, desechado, varón de dolores, ninguno como él, experimentado en quebranto, una vez tras otra vez y otra vez el hombre, haciendo cuanto la poderosa mano de Dios le permitió. Pero los hombres fueron crueles y él pasó todo esto del sufrimiento, del dolor, de las 3 horas de oscuridad, cuando el Señor decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo pasó por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. El Señor quiere salvarte, amigo. El Señor quiere salvarte, amiga. Si tus pecados fueren como la grana, como nieve, serán emblanquecidos. El Señor lo quiere hacer. Él fue menospreciado y no le estimamos. ¿Qué piensas tú de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué piensas tú de una vida entregada, una vida inocente, una vida que hizo todo lo correcto, agradó a la voluntad de Dios, todo lo correcto, perfecto? No mentía, ninguna palabra salía de su boca mala, él no ofendía a nadie, cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa a Dios, totalmente contrario a nosotros. Nuestro Dios, perfecto en todo lo que él hizo en este mundo. ¿Y cómo le pagó el hombre? ¿Cómo le pagó el hombre? Crucificándole en un madero, dándole muerte, y la muerte más cruel que existía en ese tiempo, la muerte de cruz. Crucificado en un madero. Manso cordero, dice un himno, muerto por mí.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, nuestro Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí también aparecemos nosotros. Cada una de las veces que aparece la palabra nosotros, está hablando de nosotros. Y no aparece nada bueno. Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Luego dice que fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, y nuestra paz que tenemos ahora es porque con su llaga fuimos nosotros curados. El aporte que puede ser el hombre al plan de salvación son nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra desobediencia. Dios lo ha hecho todo. Venid luego y estemos a cuenta. Por eso dice el Señor, porque nuestra deuda con Dios es tan grande que ni siquiera nos imaginamos. Niños pequeños que están recién comenzando la vida, teniendo acceso a un mundo tan cruel, tan malvado, y miran hacia todos lados y en todos lados la maldad ha aumentado. ¿Qué mundo estamos viviendo? Pero el Señor es la luz de este mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Llevar nuestros dolores, llevar nuestros pecados, darnos paz. Por lo que Él sufrió allí en la cruz del Calvario, Él puede decir con plena seguridad, con plena libertad, que Él puede pagar nuestros pecados, puede limpiarnos de todo pecado. Con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado. Todo lo que aparece aquí, el pecado, la rebelión, la desobediencia, nuestros actos, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, cada uno quiere hacer lo que se le antoja. El Señor tomó los pecados y los pagó ahí en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasa si la persona no cree este mensaje? Como dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay personas que creen al anuncio del Señor, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El Señor murió por nuestros pecados, el Señor fue sepultado por nuestros pecados y el Señor resucitó por nuestros pecados y hoy está a la diestra de Dios, en la majestad, en las alturas. El Señor lo hizo todo. Pero ¿qué pasa si no se cree este mensaje? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El salario que recibimos por el pecado, el sueldo que estamos recibiendo por el pecado es muerte. Sin el Señor, sin la salvación, sin el perdón de los pecados, la persona tiene que pagar sus pecados. Y esa paga del pecado es muerte espiritual. Y si hay una buena noticia, como la hemos dado ahora, de que el Señor puede perdonar nuestros pecados, puede perdonar nuestras rebeliones, es porque hay una mala. Y aquellas personas que no tienen este perdón y que no tienen esta limpieza espiritual, tendrán que pagar eternamente en lo que la Biblia llama el infierno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios,
es vida eterna. ¿Y por qué el Señor puede regalar vida eterna, puede regalar perdón de pecados y puede darnos una limpieza espiritual? Es porque Él primeramente pasó por todo lo que leímos en este capítulo. Una muerte de cruz, una muerte injusta, con juicios injustos. Todo mal para el Señor. Pero Él lo quiso pasar para llevar en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para pagar en sí mismo lo que nosotros debíamos pagar y ofrecernos salvación gratuita a todo aquel que cree. Sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor quiere salvar, el Señor quiere perdonar y la persona tiene que creer, como dice el verso 1, creer al anuncio o rechazar el anuncio. El hecho de no creer al anuncio es porque lo está rechazando. Pero la invitación siempre es a creer el Evangelio, a creer el anuncio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.